Wilson mantiene que las personas, y en esto le doy la razón, sabemos más de nuestros propios móviles que de nuestra mente. Y dices tú, ¿y eso? Se me ha olvidado cómo saludar. Hola, muy buenas y bienvenidas a Filosofía Cotidiana. ¿Cuánto tiempo, Bueno, es que he estado ocupadilla leyendo textos y haciendo cosillas. Pero de hecho quería aprovechar una exposición que tenía que hacer de clase, o sea, para clase, sobre la mente de Wilson, capítulo 6 del libro Conscience, la unidad del conocimiento. El caso es que durante miles de generaciones no nos ha hecho falta conocer nuestra propia mente para poder sobrevivir. O sea, los mitos y otro tipo de adaptaciones nos han permitido sobrevivir a lo largo del tiempo. Es decir, el cerebro no está hecho para conocerse a sí mismo. Aún así, se han intentado crear modelos de cerebro, como por ejemplo Descartes, con su dualismo mente-cuerpo. Él decía que la mente incorpora un alma inmortal que reside en algún lugar del cuerpo corpóreo inmortal, o sea, la glándula pineal. Esto se traduciría como que el cerebro recibe información de todo nuestro cuerpo, lo traduce en la glándula pineal y de ahí lo transforma en pensamiento consciente. Y esto fue así hasta finales del siglo XX. Wilson nos dice que el modelo cartesiano, junto con, por ejemplo, el modelo de Kant, han fracasado a lo largo de la historia porque con la sola introspección, es decir, con tu solo mirar hacia adentro y darle vuelta a tus pensamientos, eso carece de impulso y que tal vez así solo se pueda pensar en una corta distancia, pero que en lo general va a tomar una dirección equivocada. Vamos, que todo lo que podemos conocer sobre la existencia se encuentra en la mente. Y puede parecer que no está de moda hablar de evolución, pero si por progreso hablamos de un avance hasta un determinado objetivo, tal como el compuesto a propósito en la mente humana, entonces la selección natural, que no tiene objetivos preestablecidos, pues no sería progreso. Sin embargo, si hablamos de progreso como una producción de organismos y sociedades cada vez más complejas y controladoras, pues el proceso evolutivo es una realidad evidente. Vamos, que a pesar de lo que mucha gente cree, el cerebro se ha sondeado de cabo a rabo y no hay ninguna base científica que diga que exista una base no material para la mente. Se ha cambiado el lenguaje. Ahora se habla de neurotransmisores, hormonas, redes neuronales, de neurociencia cognitiva. Incluso también se habla de neurofilósofos. Vamos, que más que la pregunta de qué crea la mente, los especialistas se empiezan a hacer la pregunta de cuáles son los acontecimientos celulares que componen la mente. En el siglo XIX se fueron estableciendo los primeros cimientos al advertir que las lesiones de determinadas partes del cerebro desembocan en determinados tipos de incapacidades. Este fue el caso de, por ejemplo, Phineas Gage. En 1848, trabajando en las vías del tren, tenían que manipular dinamita. En una de estas que la dinamita explotó antes de tiempo y una barra le atravesó desde la mejilla hasta la parte superior del cráneo. Lo más raro es que ni siquiera perdió la conciencia. Se quedó tumbado un rato y a los 10 minutos pudo hasta sentarse. Después de su recuperación lo que pasó fue que cambió su personalidad. O sea, de ser una persona responsable, simpática, amable, se convirtió en autodestructiva, irresponsable en el trabajo, en fin, cambió su personalidad. Bueno, pues a lo largo de los años, con pacientes que tuvieron lesiones en la misma parte del cerebro, se dieron cuenta de que el lóbulo prefrontal se encarga de la iniciativa y del equilibrio emocional, y que si eso lo lesiona, pues puede cambiar drásticamente. Lesiones que en función de su gravedad y su magnitud actúan en diferentes partes del cerebro, afectando al pensamiento y la conducta. Con esto, los científicos podrían hacer un seguimiento de las redes neuronales individuales y del conjunto de un cerebro vivo, pero aún quedan muchas incógnitas por descifrar. ¿Cuáles son los fundamentos físicos? O sea, ¿cuáles serían los requisitos materiales para crear un cerebro desde cero? Bueno, Wilson en su estudio menciona, pues mira, una geometría simple, redonda, que es donde cabrían más circuitos de neuronas en compensación con el espacio. Descarga eléctrica. Es increíble lo minucioso que puede ser la estructura de todas esas pequeñas partes del cerebro. No podemos comprender el conjunto, se necesitaría todavía más información. Podría decirse que el cerebro ha sido diseñado por un divino ingeniero. Podría haber elegido seres mortales, pero angelicales y hechos a su imagen y semejanza.
racionales, prudentes, sabios. Pero sin embargo no somos nada que se parezca a eso. El cerebro lleva un sello de miles y miles y miles de años de prueba y error. Y el resultado fue la naturaleza humana. Los científicos del cerebro han vindicado el proceso evolutivo de la mente y aparte afirman que la pasión, por ejemplo, está indisolublemente unida a la razón. Es más, la pasión sería una parte vital. Esta cualidad de la mente, de emoción y de razón, es una quimera que siempre se ha hecho evasiva. Aún así, ya han hecho estudios sobre eso. Por ejemplo, en el prosencéfalo hay una amígdala que se encarga de la emoción, el hipocampo de la memoria, el hipotálamo del impulso sexual, el hambre y la sed. Pero sigue sin haber un lugar único donde se encuentre la experiencia consciente. Y bueno, todo lo que he dicho hasta ahora son procesos físicos, pero ¿qué es la mente en su conjunto? Se cree que las propiedades fundamentales de la mente se conocen bien, como por ejemplo los neurotransmisores, las neuronas, pero falta esa comprensión holística, esa comprensión en conjunto, esa manera en la que los circuitos procesan la información para crear percepción y conocimiento. Y aunque la investigación crece cada vez más, tal vez no sepamos diferenciar entre lo que conocemos y lo que necesitamos saber con el fin de crear una teoría potente que nos pueda explicar cómo se produce la mente por parte del cerebro. Wilson nos explica que la mente es un torrente de experiencia consciente e inconsciente que podemos incluso cartografiar. La dificultad de todo esto se encontraría en la experiencia subjetiva. Os pongo el ejemplo del cuarto de Mary, de Frank Jackson. Este es un ejemplo que define a una muchacha que se cría en una habitación donde todo está en blanco y negro. Pero sin embargo ella estudia la teoría de los colores y sabe todo acerca de la visión, de los colores y de cómo el cerebro actúa y recibe esa información. El caso es que después de muchos años de estudio, ella sale de esa habitación en blanco y negro y se encuentra pues con la realidad que es a color. La pregunta sería, ¿ha aprendido algo? Daniel Dennett diría que no ha aprendido nada, porque si realmente lo sabía todo sobre los colores, si realmente lo sabía todo de los colores, tendría que saber también cuál es la experiencia al salir de la habitación. Mira, Dennett, no me vengas con juegos de palabras ingeniosos. Exacto, para Jackson eso sería un juego de palabras, porque lo que Mary aprende solo es la parte física de lo que puede entender de los colores, y lo que aprende es algo que no es físico. Es decir, la experiencia de los colores involucra algo más que lo puramente físico. Claro, o sea, si todo se redujera a la parte física, ¿qué pasaría con el libre albedrío? O sea, si todas nuestras emociones, sensaciones, pasiones, sentimientos, razón, se traduce en procesos químicos, estaríamos determinados. Bueno, podría predecirse el estado de un individuo si pudiera conocerse hasta su última neurona. Sin embargo, esto sería un proceso a escala microscópica, solo se podría predecir tal vez un segundo después, y el problema real sería cómo meter toda la información en un ordenador. Vamos, que no es un determinismo sencillo. Pero entonces, ¿qué es el yo? Wilson diría que el yo y el cuerpo están fusionados. Los sentidos están en el cuerpo y el cuerpo crea la mente para que haga de gobierno de todas nuestras acciones conscientes. Bueno, a estas alturas del vídeo ya cabe preguntarse la pregunta definitiva. ¿Podríamos realmente crear un cerebro desde cero? O sea, inteligencia artificial con las máquinas. Bueno, según Wilson, filosóficamente sí se podría, pero en la práctica no. Turing, sin embargo, mediante el test de Turing, que es un experimento mental, ya explicaré en otro vídeo que es un experimento mental, decía que si ponía a una persona y a una máquina, pero que no se vieran, y esa máquina pudiera engañar al ser humano en una conversación, entonces esta máquina tendría conciencia. Y si es probable que podamos construir un robot que pudiera conversar con una persona, incluso engañar a una persona de que sea un robot. Incluso hay robots que pueden jugar al ajedrez a la perfección y cosas así. Sin embargo, hay algo que un robot no podría hacer nunca, y es mentir. Porque para mentir hace falta una intención, y para explicar una intención haría falta una base material y no disponemos de ella. Así que no podríamos construir un humanoide que tuviera una mente exactamente igual a la nuestra. No hablas ya
de la unidad psíquica que compone la humanidad en su conjunto. Eso no se ha creado en un día en un laboratorio. Eso ha sido creado por miles y miles y miles de años en culturas diferentes unas de las otras y culturas de las que incluso no se tiene constancia de ellas porque han desaparecido en el tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Contadme por favor en los comentarios si estáis de acuerdo con Wilson o sin embargo creéis, como pensaba Ryle, que la mente era un proceso de retrospección y no de introspección, o sea que la información, que la mente está fuera. Y en fin, ¿qué os ha parecido? Y lo del test de Turing, ¿creéis que una máquina podría llegar algún día a ser como un humano? Al menos mentalmente. ¿Creéis que Mary, la chica que vivía en la habitación en blanco y negro sabiendo toda la teoría de los colores, aprendería algo nuevo al salir de la habitación y encontrarse en la naturaleza? Muchas gracias por ver el vídeo y espero que nos veamos la semana que viene. Un besazo. Vamos, que a lo que a pesar de... Vamos, que lo que... Me cago. ¿Esto qué es?